Seguimos aquí con nuestra querida Milena Díaz, para la que pido un aplauso, y su libro Rocoto, publicado por Ona Ediciones, por el gran Marc. Y bienvenida a la Filming, Milena, pero yo te quiero recibir así. Suéltala, máster. Que llegue la hora de regresar a mi tierra. En el valle de Provenza me he metido, lejanía que me tiene entristecido. En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia, como una lágrima que se escapa. Ay, la cumbia que madruga sobre tu mesa, como insistencia buscando a Cauca. Qué tristeza que me da, que da la lejanía y me da. Qué tristeza que me da y me da. Estar lejos de la tierra mía y me da. Qué tristeza que me da la lejanía y me da. Qué tristeza que me da. Estar tan lejos de la tierra mía. De Colombia para México. ¡Hombre! Y vamos a poner en contexto a nuestras espectadoras hoy. Desde la terraza en Carapungo, cuando caía la tarde y mi ombligo se pegaba al chimborazo, subía todo el volumen y escuchaba, ¿cómo dice, maestra? Suéltala, otra vez. Lejanía, obedeciendo a una nostalgia anticipada. Repetí el mismo ejercicio desde balcones y ventanas, bajo un cielo distinto, ya sin montaña. Esta canción se llama Lejanía, de Lisandro Mesa, y con ella abre Milena Díaz Rocoto. Otro aplauso para ella. No te lo esperabas, ¿no? Yo te dije que esta va a ser la mejor presentación que tú has tenido en tu vida. Bueno, Rocoto, esto es narrativa poética, tiene una prosa muy, muy punzante. Orne Cabrita, que está por aquí también en la editorial Chamaquitas de Papel Dentro, escribe el prólogo de este libro y dice que es un anzuelo punzante que se te pega al paladar. Y yo coincido con ese. Y también Lisandro dice aquí en esta canción, de Colombia para México. Lisandro, de Colombia para México, pero este libro viene de México. Allá está tu editor Marc, que es de Valencia. Este libro ha hecho como una especie de viaje transatlántico para llegar aquí. Y rocoto significa picante, ¿no? Como esa palabra punzante, esa palabra que muerde, que pica, que se queda en el paladar. Y creo que concuerdo con Orne Cabrita, el prologuista de este libro, que dice, se te pega como un anzuelo al paladar. ¿Qué es rocoto y cómo nace esta obra, Milena? Gracias, Kini. Bueno, muchas gracias a todas y todos por sentarse a escuchar. Rocoto es una palabra quichua, que bueno, se utiliza en Ecuador para hablar de un ají, que el ají es el chile, el picante, pero que es chiquito. En realidad, cuando yo busqué la etimología de la palabra, me di cuenta de que se utilizaba para nombrar un tipo de ají con cáscara gruesa. Pero mi papá, que viene de familia campesina en Jatumpungo, que es una zona alejada de Quito, tienden a cambiar los nombres de las cosas, como que se inventan palabras. Entonces empezaron a utilizar la palabra rocoto para nombrar a lo pequeño y se nombraba así al ají chiquito. Pero además de eso, también lo utilizaban como adjetivo. Tiene aquí una connotación racista, de hecho me interesaba como cambiarle y darle una potencia distinta, porque hay una expresión racista que se utiliza en Ecuador, que se le suele decir indios rocotos a las personas cholas o a las personas indígenas. Luego explicaré qué es lo cholo. Entonces, como hay uno de los textos que más potencia tiene para mí dentro, que es uno que habla de un encuentro que tuve con mi papá en Zaragoza, decidí nombrarle rocoto para darle más peso a ese texto. Me gusta mucho que también interpelas a otros autores como a Roy Sigüenza en este libro. Y este poema Caballos dice, las patas de los caballos dan vueltas sobre el lodazal de la molienda
vueltas y vueltas como en mi cabeza tu ausencia. ¿Qué ausencias has sentido mientras escribías Rocoto? ¿Cómo nace Rocoto? ¿De dónde viene Rocoto? Yo lo he leído, sé de dónde viene un poco, lo puedo interpretar un poco la autopsia editorial, lo que digo yo, porque es letra viva, letra muerta. La gente suele decir que cuando nace un libro muere automáticamente, pero yo tengo, y creo en ello también, pero creo en muchas otras cosas. Venimos de Cotopaxi, que atraviesa esa lengua que pica y que rompe el canon, que hace pilula al dispositivo colonial del canon. Tú llegas y potencias en la tarde de hoy. ¿De dónde viene? ¿Desde qué silencios, desde qué lugar nace Rocoto? ¿Cómo creas este poemario? Bueno, este híbrido que es maravilloso. Sí. Bueno, igual ese poema de Roy Sigüenza, que me interesaba ponerle ahí precisamente por esa potencia de la ausencia y por escribir desde la lejanía, como dice Lisandro Mesa, nace por una necesidad que yo sentía de que no encontraba textos que hablaran en primera persona de una situación de migración en un contexto específico, que es migrar sin tener privilegios económicos ni raciales. Entonces yo sentía mucha impotencia de siempre recurrir a lecturas que estaban hechas por personas sí ecuatorianas, sí latinoamericanas, pero que tienen como mucha cabida dentro de los espacios académicos y que escriben siempre como desde una otredad, desde una tercera persona, y desde un ejercicio que para mí tiene que ver un poco más con la antropología y la investigación, más allá de que sean cosas hechas desde la ficción o desde cualquier lugar. Entonces a mí me interesaba, que en este caso es no ficción, hacer un retrato de estas vivencias encarnadas. Creía yo que era necesario y quería poder tener la libertad de escribir esto. Milena, ¿quién eres? Para no leer la biografía típica, Milena Díaz, autora de... Y te lo pregunto porque siento que hay libros que se cruzan. Tú y yo tenemos algo muy en particular, que este año tenemos muchos nacimientos editoriales. Y siento que hay cierta emergencia urgente en ti por escribir. Y por eso te pregunto, ¿quién eres? ¿Qué está pasando ahora mismo con esta Milena que está en la urgencia de escribir y que está produciendo tanto y trae tantos nacimientos al mundo? ¿Qué nos cuentas de ti? ¿De dónde vienes? ¿Qué te inspira a escribir? Sé que escribes hace mucho tiempo. Cuéntanos más de ahí. Bueno, a ver, yo en realidad creo que es algo que lo puedo conectar igual para hablar del libro, pero está mezclado con eso. Soy hija de la generación migrante en Ecuador, que migró durante la época de la dolarización. Entonces pasó que en los años 98, 99 y 2000 el Ecuador pasa a tener como moneda oficial el dólar americano. En esa época del feriado bancario hubo una crisis terrible como a nivel económico, pero luego también traspasa pues estas barreras emocionales y cotidianas de la vida de la gente. Las personas pues se deprimieron un montón, hubieron suicidios masivos, pero también migración masiva. Yo recuerdo mucho las imágenes del aeropuerto en Quito y ver cómo, o sea, habían ríos enteros de gente ahí despidiéndose de sus familiares. Entonces ahí los destinos que eran más usuales era Italia, Estados Unidos y España, principalmente por el idioma. Entonces mi papá migró en el año 2000, casi yo nací en el 99, entonces él migra en el 2000, y en esa época cuando migraban aquí lo hacían con contratos de trabajo falsos. Entonces migraban como en el sector de donde viene mi papá, que es este sector más campesino, migraban entre vecinos y primos. Entonces habían conseguido trabajo en Zaragoza y mi papá le logra migrar con un contrato de trabajo de cuidador de cerdos, supuestamente, pero era un contrato falso, y pues empezó a buscar la vida en Zaragoza. Y 2 años después migramos mi mamá, mi hermana y yo, y entonces viví en Zaragoza durante primero 6 años, luego otra vez por el contexto político migramos de nuevo a Ecuador durante 2 años y luego otra vez volvimos aquí durante 2 años más. Pero luego empezó la crisis del 2008 en España, entonces otra vez migramos porque ya había otro contexto político en Ecuador, que era el correísmo. Y entonces los familiares le decían a mi mamá que ya era buena idea volver, que ya había más chance de cosas, y volvimos otra vez a Ecuador. Pero luego de que se termina el periodo de Rafael Correa, otra vez sube el ascenso de la ultraderecha, que ahora estamos peor que nunca con Daniel Noboa.
Y entonces, otra vez me veo yo en la necesidad de emigrar nuevamente por el contexto político de ultraderecha y regreso yo a finales del 2022 sola a Zaragoza. Y ahora les cuento qué dice aquí. Milena Díaz nació en el año de 1999 y vive entre España y la excolonia de lo que hoy es Quito. Explora el lenguaje en diferentes formatos con el fin de traspasar el cuerpo-cuero a la palabra, imagen o materialidad. Y eso me lleva a un texto que hay por aquí que se llama Sopa de Pescado, porque justamente cuando yo me estaba leyendo tu libro, estábamos construyendo dentro del taller de escritura, porque hicimos un trabajo el Día de la Mujer, y hay un fanzine que ha nacido que se llama ¿Qué divide la frontera del paladar? Y yo esa noche había llegado a la casa y me encuentro con este texto, Sopa de Pescado. ¿Qué separa el olor a sopa de pescado de mi abuela en Carapungo de la sopa de pescado senegalés en la casa del albergue? La frontera constantemente. ¿Qué pasa contigo cada vez que tú traspasas esa frontera? ¿Qué pasa con ese sabor a la sopa de la abuela? ¿Dónde encuentras ese cruce entre Senegal y Ecuador? ¿Cómo logras plasmarlo en esta obra? Porque es poesía narrativa y dice, cuando hablamos, sus ojos destilan el agua de mar que lleva con ella, un cuerpo que nació seco en el páramo, pero se extiende al mar. El agua salada cura sus heridas, se implanta en los espacios de los huesos de sus dedos quebrados y en las fisuras de su cráneo. Mi abuela sentada en el sillón de la sala mientras del techo se abre una grieta profunda de donde caen pescados. Me pregunto por la memoria de las paredes de esa casa. Las paredes de las casas son testigos de lo que vivimos. Las paredes de la casa de mi abuela son injertos de miedo, violencia, escasez, belleza, ternura y angustias. Y ahí vuelvo de Cotopaxi, la utopía, y aquí la paradoja. ¿Qué pasa cuando atraviesas esa frontera? Bueno, ese texto de Sopa de Pescado es un trabajo que hice uniendo las memorias y el extrañar tanto a mi abuela que está en Carapungo y con la convivencia que tuve, bueno, con diferentes personas, pero particularmente con Mati cuando yo vivía en el albergue en Zaragoza. Estuve viviendo ahí por más de 6 meses. Entonces, por eso para mí era importante traer como toda esa crudeza de esa vivencia que yo tuve, porque pues prácticamente estaba en situación de calle y luego vivir, ¿no? Como toda esa potencia que para mí, o sea, a partir de miles de fracturas, pero cómo podemos conectar eso como con espacios que nos evocan a la ternura. Para mí era interesante hacer ese trabajo. Y cuando hablaba de esta mezcla con Senegal y la sopa de pescado de mi abuela, es porque la mujer con la que yo viví durante un tiempo en el albergue era de Senegal. Y construimos una relación de amistad muy fuerte y me interesaba mucho hacer eso como un recorrido de cómo encontrar una forma de aferrarse al amor, pero desde un lugar como muy cotidiano y que puede parecer muy minúsculo, que en realidad no lo es, y que nos une como personas migrantes. Y entonces tú atraviesas esa frontera de Ecuador a Senegal. ¿Qué pasa cuando tú pruebas esa sopa de pescado por primera vez? ¿Te acuerdas de esa sensación? ¿O puedes describir, si no es esa primera vez, algo que recuerdes de haber comido esa sopa de pescado? ¿Cómo realmente te conectó orgánicamente con tu abuela desde aquí, desde el vientre? Claro, yo creo que es un viaje visceral, bastante visceral, que es eso, ¿no? Como que te remueve y es una volcación a esa memoria. Que también, o sea, estando tan lejos y estando en situaciones como tan inhóspitas es difícil poder aferrarse a eso, pero yo creo que precisamente hablar de estas cosas más cotidianas, ¿no? Como la comida, los olores, el tacto, la visualidad también, porque también hago mucha evocación a las imágenes de las montañas, te pueden mantener también con vida. Yo creo que hay una potencia en el vínculo. Mucha música en este poemario. Voy a pedirle a la maestra que me vaya consiguiendo ahí esta canción, Corpo no Mundo, de Luigi. Sí, de Luigi Luna, sí. Y hay ternura, como hablábamos desde esa sopa de pescado, pero también hay esa digna rabia de la que hablaba una maestra, ¿no? Junio. He escuchado de nuevo el trote de las bestias,
Han sujetado mi cabeza con 2 manos, 4 manos, 7 manos. Y cuando yo empiezo a leer este poemario, pienso en el incubus y en el sucubus, como cuando tienes esos sueños de los que no te puedes levantar, ¿no? Y se llama La posesión del incubus y el sucubus. No consigo hablar, balbuceo, nadie te escucha. Y yo sentí angustia cuando leí este poema, me encajo los dientes en posiciones contrarias, pero mi boca solo produce balbuceos, balbuceo, empiezo a transformarme en bestia. Este poema es brutal, el de la página 65. ¿Cómo llega a ti? ¿Te acuerdas? Sí, igual le puse junio porque me recuerdo que lo escribí como, o sea, el libro está escrito en realidad desde el 2022. Sí, sí. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo desde ahí y muchos de los poemas ya los escribí después y fue como, me acuerdo que lo escribí bajando una vez hacia la playa, por la Rambla, lo escribí como en las notas del teléfono y era porque sentía también como una angustia de no poderme ir y de como pues estar un poco destinada, obligada como a permanecer acá, entonces para mí era como una lucha interna de cómo se confronta una con toda la rabia que va acumulando. Y pues lo traté de explicar así. ¿Ha pasado tiempo desde el albergue? ¿Has escrito cuántos libros? ¿3 con este? ¿O 4? ¿2? Dos. Por eso los nacimientos han coincidido. ¿Qué ha cambiado desde el albergue en ti? Aparte de ese espacio material. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo te ha transformado? ¿Cómo la escritura en ese camino te ha ido transformando? ¿Qué hay de ti ahora? Bueno, yo creo que dentro de todas las circunstancias es un privilegio poder tener la posibilidad de materializar algo o de transferir las cosas traumáticas o dolorosas, ya sea la palabra, sea la pintura, sea la música, sea cualquier expresión que una pueda tener a la mano, te da como esta capacidad de codificar ese trauma y de hacer vivible la vida. Yo creo que partiría de ahí principalmente, pero para mí también cuando ya iba a salir el libro, empecé a tener muchos sueños de esa época, que no ha pasado tanto tiempo tampoco, porque eso fue finales del 2022 y parte del 2023. Y sentía como una posibilidad de, no quiero decir hacer las paces, pero como sí un reencuentro como con esas etapas pues de mi vida, de apaciguar eso. Siento yo que como que esta materialización fuera como una especie de mentol que ya está como dentro de mi cuerpo. Como que se ha sedimentado, como que ya ese sustrato está germinando a través de la escritura. ¿Cómo ha sido? Veo que hay poemas desde 2022, 5 años escribiendo este poemario, este libro maravilloso. A mí me encanta. Yo, de verdad, si hay un libro de la Filmic que quiero recomendar, también es este libro. Las mujeres que han sido convocadas a esta presentación tienen una potencia y no han sido escogidas al azar, sino porque sus libros van a transformar realmente a quienes las lean, porque hay una musicalidad, porque hay un tono, porque hay rebeldía, porque el canon se rompe, se retuerce, se mete por las rendijas, porque hay calcio, hay potasio, hay vitamina A, B, C, D. Imagínate, mira este solazo con todo y polen de los plátanos. Pero ¿cómo fue el proceso creativo de este? ¿Cómo llegas a ONA Ediciones? ¿Cómo te convence Marc de publicar este libro? ¿O te lo convenciste tú o te convenció él? Ah, eso, Ashepa, eso. Fue que, bueno, yo en realidad el poemario que sale ahorita con Ediciones Libros del Cardo, que es Sí. editorial chilena, lo escribí antes. Eso Sí. lo había escrito ya en Ecuador. Ajá. Pero yo, claro, había mandado por un encuentro que tuve en Zaragoza con una de las editoras de ONA, con Farra, había enviado el poemario. Y después de 2 años me escribieron a decir que habían leído el poemario y que querían publicar, pero yo hasta ese entonces ya había escrito Rocoto, entonces le dije, bueno, escribí otra cosa, le pasé y le gustó y fue así. ¿Qué alegrías te está dando este libro? Muchas, yo creo que especialmente en los encuentros, en los conversatorios, en las presentaciones. En Madrid pasó una cosa muy bonita, que hicimos junto a la Mónica Ojeda una presentación en La Parcería y, Sí. a ver, había poquita gente. Sí. Me pareció igual sorprendente porque yo siempre pienso que no va a ir nadie. La- Y además en Madrid, como, no sé, como nadie me cacha. Pero fue muy hermoso porque toda la gente como que se sintió bienvenida a compartir experiencias migratorias de ellas mismas, de su familia, hablaron mucho de las memorias de sus abuelas y me pareció muy bonito como generar esa capacidad de articulación y de comunidad real y de poder sentir que hay una posibilidad de mirarse a sí misma en la escritura.
Lisandro, Luigi Luna, suelta la maestra. Eu sou um corpo, um ser, um corpo, um sou, tem corte. É a história do meu lugar, eu sou na minha própria embarcação, sou minha própria sorte. Jesus, e ainda que não queriam não, Jesus, e ainda que não queriam não. Maravillosa Luigi Luna, está atravesada por la música, esta obra muy atravesada por la música, Lisandro, Luigi, ¿por qué esta canción? Muy duro, porque esa canción en realidad igual, bueno, la descubrí cuando vivía en Carapungo, pero la letra, yo recuerdo la primera vez que la escuché y que leí la letra con atención, que además el portugués es tan bonito, Sí. Y lloré mucho. Y luego esa canción, ya cuando yo estaba un poco prevenida de que tenía que emigrar, porque hay un poco entre quién puede elegir y quién se ve obligada a migrar, lloraba más mientras la escuchaba, y luego fue una canción que me acompañó mucho durante el trayecto de Zaragoza, y todo lo que dice es muy potente porque ella habla, bueno, desde su cuerpo negro, la construcción de la ciudad encima del cuerpo de ella y de irse a otro lado y de llevarse toda la vida dentro de una maleta, ¿no? Como luego ya cuando me acompañaba eso en Zaragoza, para mí es una canción que ha marcado todo este trayecto. Con Luigi Luna de fondo, léenos algo. Sí. Escoge algo que quieras leernos. Bueno, les hago como primero una explicación antes de leerles un fragmento, porque les quiero hablar de lo cholo. Sí. Y lo cholo o lo longo son palabras que se utilizan en Ecuador para nombrar a una persona que forma parte del proceso de mestizaje, pero que no ha alcanzado, entre comillas, a blanquearse. Entonces ocurre que corporalidades como la mía, ya sea por rasgos o por color de piel, y también tiene que ver con un componente económico y del lugar en el que una vive, que son especialmente las zonas periféricas de las ciudades o el campo también, aunque el campo es más de personas indígenas, pues nos nombran de esta forma. Entonces, digamos que toda esta ficción del mestizaje, donde supuestamente se crean un montón de tesis, que es terrible, la tesis de Vasconcelos, por ejemplo, que avalan como la creación de una identidad mestiza que ha sido como esta suerte de creación de una supuesta raza superior que engloba todo, ¿no?, en sí misma, que es una ficción terrible con la que todos los estados nacionales latinoamericanos se posicionan a favor, que es que supuestamente el cuerpo mestizo, que ya diré de lo blanco mestizo, adquieren su propia corporalidad las herencias de lo negro y lo indígena y lo blanco, que en realidad no funciona de esta forma, porque el mestizaje tiene, como opera en Latinoamérica, tiene una función eugenésica y de blanqueamiento, ¿no?, como de borrar toda identidad y todo rasgo que tenga herencia indígena y herencia negra. En mi caso, de lo que puedo hablar es como de lo que está más próximo a la herencia indígena. Y viniendo de Carapungo, pues me han nombrado así, siempre desde lo cholo y desde lo longo, y era algo que yo antes pues tenía mucha reticencia a nombrarme desde ahí, luego ya hice conciencia. Me encontré con el antirracismo y pues ya encontré un espacio. Entonces, les quiero leer un fragmento. Ah, espera, esto es una belleza. Estos puntitos del libro, mi marido me va a echar de la casa porque voy a llegar con más. Vamos a tener que entrar de lado para salir de frente. Dale. Entonces, este texto se llama Lo cholo y la configuración de los ancestros. Los cholos no tenemos ancestros definidos, porque nuestros ancestros no tenían nombre, o se lo habían cambiado una infinitud de veces para poder sobrevivir al sistema de castas, que cobraba impuestos a quienes llevaban consigo un nombre o apellido que arrastrara herencia indígena.
Una tiene que imaginar el camino para reconfigurar una ancestralidad nebulosa. Cuando busco similitudes de mi rostro, sé cómo encontrarme, reflejada en miniaturas de un museo prehispánico, en el tacto de mis dedos sobre mi nariz, en otras manos minúsculas. Mis ancestros son imágenes en movimiento de mi mamá con baldes de leche sobre la cabeza y esa leche chorreando sobre su piel lija, roja y rasposa por el frío que chupaba en el páramo. Mi ancestro es el camino más empinado de Pambachupa. Mi ancestro es la principal de Carapungo, con parlantes a todo volumen y los buses repletos de gente. He construido una ancestralidad que me fue arrebatada. Recompongo la historia de mi ascendencia desde el lugar de la no pertenencia. Tras haber sido expulsada del mestizaje, blanco mestizaje, se vuelve necesario inventar una ficción que me permite imprimir el registro de todas las santas que viven en mi tímpano. Mi ancestralidad pertenece a otros tiempos en los que era posible hablar con los ríos, los mares y las montañas. Cuando era posible hablar con la tierra mientras caminábamos, cuando no existían fronteras que delimitaran países, cuando la idea de nación que se sostiene sobre la blanquitud no había sido imaginada. Mi ancestralidad son todas las fugas a la blanquitud. En el intento de reencuentro con todo lo que me antecede, troceo mi abdomen en distintas partes de la terraza de la casa de mis padres. Atravieso el Atlántico y dejo pedazos del lado derecho e izquierdo de mi abdomen en cada continente. No existe un manual que indique cómo sobreviviste al exilio, cómo estás sobreviviendo a él, pero este libro nos puede dar pistas. ¿Por qué tiene que leerte el público? Véndete, véndete. Bueno, yo creo que puede ser bonito encontrarse con algo que se atreva un poco como a ir a lugares profundos de vulnerabilidad, mezclarlos con rabia también y con reivindicación. Y creo que puede ser un regalo para cualquier persona migrante que pueda haber sentido, ¿no?, como toda esa soledad que implica irse y encontrar un punto de refugio. Y también para los que no se han ido, que sepan qué se siente cuando uno se va. Porque esta feria, el eslogan es ¿qué historia no estás leyendo? Quizás no estás leyendo todavía a Milena Díaz, ni a Mafe Moscoso con Cotopaxi, ni a Descolonizar la enfermedad del descubrimiento de América, que lo tienen ahí en la parcería botánica de Europa, perdón. Este libro, si lo has pasado por allí, yo me quedo con todo, tengo una memoria que ya sabes. Milena Díaz, ¿te queda algo por decir que quieras compartir con estas personas maravillosas que están asoleaditas como Bagre, aquí esperando el verano? Creo que más bien les puedo leer como un fragmento más. Vale. Sí, porque hay uno de los textos que para mí, bueno, es como el esqueleto principal del libro. Vale. Que se llama Las Delicias, sí. Que habla sobre el encuentro con mi papá en Zaragoza y les quiero leer un pedacito de eso. Vale. No les hagas mucho spoiler, ¿eh? Hay un mareo que posee el cuerpo de quien cambia de territorio de manera brusca, y ese mareo tarda años en salir de una. El tiempo siempre es distinto. El cuerpo está ya en otro sitio, pero la cabeza sigue conectada al lugar del que se viene. Yo al principio pensaba que existía porque había tenido una vida previa en Quito. Mi cuerpo ha sobrevivido 2 procesos migratorios en los momentos más cruciales de la vida de una persona, durante la infancia y durante el inicio de la adultez. Pa, ¿cómo era para ti volverte a ir cuando te faltaba poco para cumplir 60 años? ¿Habías tenido oportunidad de hablar sobre ese miedo con tus hermanos? Caminaba con mi chaqueta de cuero hacia la estación, una chaqueta de segunda mano que traje de Quito. Comencé a caminar más lento, como si eso fuera a retrasar tu llegada. Días antes había ido a conocer la habitación en donde vivirías. Aunque no conocía el lugar por dentro, hasta que llegaste tú y lo conocimos juntos, presentía que el lugar sería opaco. Me preguntaba si tu cuerpo entraría en la cama de ese cuarto. Me preguntaba cómo ordenarías tus cosas en ese armario áspero. Me preguntaba cómo te sentías. Pa, ¿cómo se siente el dolor dentro tuyo? ¿De qué color es? Tengo libros repletos de anotaciones que escribí para ti. ¿Cómo eres cuando estás a solas? Pienso en la novela de la Mónica Ojeda, en el padre de Noah escondido en las montañas, e imagino qué lugar escogerías tú para recluirte de todo lo que te rodea. ¿Qué lugar escogerías para esconderte de nosotras? ¿Pensarías en el Cotopaxi para esconderte? Me contaste que cuando tu padre te echaba de la casa en Jatumpungo, te ibas con tu hermano Darwin a dormir en el Cotopaxi. Comían choclo con queso que lograban guardar antes de salir y dormían envueltos en las pajas del páramo. Hasta ahí. Me estaba yendo, me sacó así de plano. Familia literaria Milena Díaz Rocoto.
Muchas gracias.